Hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo. Tenemos ya esta es la tercera semana que hablamos sobre el Espíritu Santo. Y ya usted conoce la dinámica, por favor, aunque ya la sabe, la repito, porque hay gente que se agrega, ve estos videos a veces en vivo, otras veces los reproducen luego. Y bueno, ya usted sabe la dinámica. Si usted tiene un teléfono con Android, por favor, usted puede meterse a Play Store y descargar la aplicación de Castle Ministerio, CASL Ministerio, y descargarlo en su dispositivo con Android. Y una vez que lo inicie, no tiene que poner contraseña ni absolutamente nada. Una vez que lo inicie, usted se va a encontrar ahí algunas opciones, la opción de seguir esta predicación en vivo, así que usted tiene el bosquejo allí para que usted pueda seguir lo que yo voy predicando. Pongo en el bosquejo las citas bíblicas y pongo en el bosquejo también los pensamientos más importantes de la predicación. También usted tiene allí para entrar directamente a nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbase. Amén. Así le llega la alerta de que subimos el video de los domingos. También tiene una opción para mandar una petición de oración. También tiene la opción para entrar a una biblioteca virtual. Y también tiene la opción para entrar directamente a la página de la congregación. Muy satisfactoriamente me escribió un día de estos alguien de Jalisco, México, para decirme que estaba haciendo uso de la biblioteca y hasta puso a su disposición algunos libros. Así que si nos está viendo, le mandamos un saludo. Si usted tiene un teléfono con iOS de Apple, entonces por favor métase a YouVersion o a App Store, descarga YouVersion y allí, una vez descargado, usted se va a eventos. En eventos usted pone Centro de Adoración Sin Límite y le pone abajito de un mapa, le pone el nombre de la congregación, toca y allí le despliega el bosquejo. Por no ser la aplicación nativa de la congregación, va a tener que darle guardar. Solo tiene la opción del bosquejo y ahí mismo usted puede agregar algunas notas personales a lo que predicamos. Pero bien, es la opción para que usted pueda tener los bosquejos y que le queden y pueda seguirlos estudiando. Pues bien, la primera semana, si mal no me equivoco, hablamos de recibiréis poder. La semana pasada hablamos de un poder que lo transforma todo. Y esta semana yo quiero hablarle de un corazón sensible, llave de un avivamiento. Amén. Así que yo quisiera ir, si usted me sigue con la aplicación, cualquiera de las dos, ahí tiene usted la cita bíblica. Si no, se la van a poner al pie de pantalla, y si no, búsquelo en su dispositivo, por favor, que sería lo más saludable, que usted pueda seguirme con la lectura. Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 7, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13 al 14. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Escuche el consejo de Dios. Escuche. Dice Dios: si yo les cierro los cielos para que no llueva, y si les mando plagas para que consuman la tierra, y si envío enfermedades o pestilencias a mi pueblo, aún les doy una salida. ¿Se acuerda? Dice la palabra que Él juntamente con la prueba da la salida. Dice: la salida es si mi pueblo se humilla. Si ese pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, que invocan mi nombre, y ellos oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré los pecados y sanaré su tierra. Escuche esto. Un indicador claro de que un creyente es lleno del Espíritu Santo es que la maldad de los malos le causa incomodidad, lo aflige, lo abruma. Mas no con esto me refiero a sentir fría e insensible, me refiero a sentir sentirnos fríos e insensiblemente acerca de los incrédulos.
Pero cuando la maldad se levanta en oposición de la iglesia, es cuando ella debe moverse a buscar a Dios con lágrimas y clamor, y Dios siempre responderá con un movimiento del Espíritu Santo. Escuche esto, mi amado y mi amada del Señor. Hemos dicho muchas veces a lo largo de estas 2 semanas atrás que cuando el Señor visita con un avivamiento, lo primero que sucede no es que el mundo se convierte. Lo primero que sucede es que la iglesia de Cristo se vuelve a convertir. La iglesia de Cristo hace un recuento de su estilo de vida, reconoce sus pecados y entrega a Dios su vida para poder ver su gloria. Lo primero que pasa en un avivamiento de Dios en la tierra no es que el mundo se entregue a Cristo, es que la iglesia vuelve otra vez a un camino de santidad, a un camino de pasión, a un camino de entrega absoluta y total. Escuche esto, mi amado y mi amada en el Señor. Una de las cosas que suceden cuando alguien empieza a buscar la gloria de Dios y el Espíritu Santo le llena, es que inmediatamente empieza a sentir repudio por todo lo que el ser humano sin Dios es capaz de hacer. No estoy hablando de fría e insensible condición, de esa en la que se critica a los malos, pero no se hace nada por llevarles a Cristo. Estoy hablando de un repudio por sus acciones, de un repudio por sus decisiones, de un repudio por ese estilo de vida que va en contra de la verdad, de la justicia y de las cosas buenas. Una iglesia ofendida. Yo quisiera que usted se sienta tan ofendido y tan ofendida por la forma en la que el mundo está viviendo en estos días. Isaías 59:19, ahí se lo ponen, dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Bendito sea el Señor. Escuche, este Isaías nos dice que cuando el enemigo se venga como río, el Espíritu Santo levantará bandera en favor de nosotros. Y es por este tipo de promesas que debemos esperar que descienda el poder de lo alto. Y si ya estamos esperando que descienda ese poder, el avivamiento ya comenzó. Bendito sea el Señor. Cada vez que el enemigo levanta bandera contra la iglesia, es el momento en que el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a levantar sus banderas de gloria y de autoridad. Cada vez que el enemigo levanta un estandarte contra la iglesia, cada vez que el enemigo levanta un estandarte de pecado y de maldad contra la iglesia, y la iglesia se siente abrumada por el peso de la maldad, y empieza el mundo a hostigar la iglesia porque la iglesia no entiende lo que el mundo está haciendo, porque son dos naturalezas diferentes. Lo que la iglesia a veces olvida es que estamos en el momento justo en que el Espíritu Santo está dispuesto a levantar su estandarte de victoria y traer su gloria y su poder y su derramamiento sobre el mundo. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Escuche esto, permítame darle la primer verdad espiritual de esta mañana. La fuerza y el avance de la maldad no es evidencia de que no va a haber avivamiento. Más bien es la señal de que es tiempo para que Dios haga proezas. La historia bíblica y la historia contemporánea demuestra que la más grande iniquidad de los impíos siempre es seguida por un poderoso avivamiento. Bendito sea el Señor. Amén. Los más grandes avivamientos de la historia han sucedido justo cuando la maldad ha alcanzado niveles impensables. Por eso dice la palabra del Señor que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La iglesia de Jesucristo el Señor tiene que llegar a un punto en que se sienta tan ofendida por el estilo de vida de las personas que empiece a clamar, que empiece a buscar a Dios, y Dios responde desde el cielo con su gloria y con su poder sobre la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Perdone si lo que le digo afrenta o molesta, pero sí, para acercarnos a su presencia, Dios debe permitir que los peores instintos de la humanidad afloren y que el enemigo mismo haga uso de sus más terribles poderes. Bienvenido sea. Porque una vez que la iglesia despierte, no habrá maldad y diablo que se resista al Espíritu Santo, a la iglesia y al poder del Evangelio. Que Dios haga lo que sea necesario para que su pueblo, usted y yo, nos humillemos y oremos. Entonces veremos el brazo fuerte de Dios blandiendo su espada contra el enemigo y produciendo su poderoso mover en la tierra. Gloria a Jesucristo el Señor. Amén. Cuando la iglesia empieza a conformarse con el mundo,
Cuando la iglesia se conforma con lo que el mundo hace y se conforma a ser igual al mundo, es cuando entonces llega el momento de que Dios nos visite con un avivamiento donde la iglesia entra en una nueva dimensión y en una nueva condición. Y cuando eso pasa, gloria a Jesucristo el Señor, llegó el momento de que Dios actúe poderosamente sobre el mundo. Ojalá Dios permita que esto llegue a un nivel tan desesperante que la iglesia solo tenga como oportunidad humillarse ante Dios y orar para que su visitación lo cambie todo. Santo es el Señor. He visto a lo largo de estos días cristianos tan conformados, cristianos tan acomodados. Nos aprueban las leyes que sea y estamos tan cómodos todavía que solamente nos alcanza para decir la barbaridad que está pasando, pero no alcanza para que nos humillemos y empecemos a clamar para que Dios actúe y haga algo poderoso en medio de nuestros días. Un hombre en Habacuc fue capaz de llegar y orar y decirle: en medio de nuestros días aviva tu obra, en medio de nuestros días dala a conocer, Señor. Tal vez necesitemos que no hayan tantos beneficios en la casa. Tal vez necesitamos que no hayan tantas oportunidades. Tal vez necesitemos un poquito más de persecución para entender que llegó el momento de clamar y orar por un avivamiento. Pero el juicio de Dios empezará por casa. Y cuando la iglesia se siente ofendida, y cuando la iglesia siente que la maldad le abruma, y cuando la iglesia siente que el futuro se torna oscuro y difícil, y la iglesia empieza a clamar y se humilla, entonces se produce un corazón rendido totalmente. Job capítulo 8 versos 5 al 6, escuche lo que dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fuere limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. ¿Cómo empieza el despertar de Dios por nosotros? ¿Cómo empieza una morada próspera de justicia? Empieza por una búsqueda de Dios, empieza por rogarle al Todopoderoso y empieza por limpiarnos y por volvernos rectos ante su presencia. Aleluya. Escuche esto. Aquellos hombres y mujeres en el aposento alto, en el libro de Hechos, en la carta de los Hechos, mostraron una disposición para realizar cualquier sacrificio que fuera necesario con el fin de recibir el Espíritu Santo que se les había prometido. Les entrego la segunda verdad espiritual de esta mañana. Este principio jamás ha cambiado. Los creyentes de hoy también deberemos estar dispuestos a sacrificar sentimientos, negocios, tiempo, vida, etcétera. Debemos estar dispuestos a buscar a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas. E igualmente debemos estar dispuestos a permanecer con el Espíritu Santo y su verdad, sin importar cuáles sean las condiciones. No importa si ello ofende a los inconversos. Tampoco importa si ello ofende a algunos creyentes. Esto que le voy a decir es fuerte pero vital. Es 1000 veces mejor hasta ser echados de una congregación que se resiste a la obra del Espíritu, que ser desechados por el Espíritu mismo. Aquellos hombres y mujeres amados del Señor en la iglesia de Hechos fueron vituperados, fueron perseguidos, tuvieron que hacer todo tipo de cosas en sacrificios, pero ellos consiguieron que el poder de Dios se derramara sobre sus vidas. Escúcheme esto, por favor, mi amado y mi amada en el Señor. Este principio jamás ha cambiado. La cruz jamás ha sido quitada de este camino. El tener que entregarle a Dios las cosas que sean necesarias entregar, el tener que poner en el altar del sacrificio lo que sea para recibir su gloria, su poder y su manifestación y su revelación, es algo que jamás ha cambiado en este reino. No existe este reino, no existe este camino sin llevar la cruz cada día. Hoy tenemos, escúcheme esto por favor,
Hoy tenemos tantas personas tan acomodadas. Santo Jesús. Se volvió un cristianismo tan fácil. Se volvió un cristianismo tan de argumentos del alma, pero faltos de poder espiritual. Se volvió un cristianismo tan moderno, acomodando las verdades espirituales a mentiras carnales, almáticas. Pero este camino nunca ha cambiado. Dios te pedirá, si quieres seguirle, te pedirá que lo dejes absolutamente todo por Él. Y cuando dice que lo dejes absolutamente todo por Él, no está diciendo que te vayas de tu casa y abandones tu familia. Está diciendo que tienes que vivir allí sabiendo que Dios es el más grande y principal amor de tu vida. Y que lo que Él te pide estás dispuesto a darlo. Un corazón dispuesto a más. Porque un corazón que se humilló, un corazón que se rindió, es un corazón dispuesto a más. Escuche la cita de Hechos capítulo 4 verso 20 y ahorita se lo voy a explicar. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Escuche esto. Perdóneme lo que le voy a decir si me meto en problemas y si maltrato su sensibilidad espiritual. Pero cuando escucho y veo a algunos cristianos decir, hay que someterse a lo que dicen autoridades, yo creo en eso y conozco el versículo bíblico de que necesitamos someternos a las autoridades porque son puestas por Dios, sí, pero son puestas por Dios, entre tanto no quieran impedir lo que es de Dios. Y me hace gracia porque mientras se esconden detrás de ese verso bíblico, se les olvida que en este camino hubieron cristianos, lo he dicho otras veces, hubieron cristianos que estuvieron dispuestos a meterse en cuevas, oiga esto, a meterse en cuevas y en catacumbas desobedeciendo a líderes políticos. Encuentro cristianos que estuvieron dispuestos a atravesar fronteras peligrosas para entregar Biblias y predicar el evangelio en contra de gobiernos que estaban totalmente cargados de ateísmo. Pero no solo eso, encuentro esto en la Biblia también. Déjeme contarle la historia de Hechos capítulo 4 verso 20. Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa y había un cojo que dejaban cada mañana ahí para que pidiera. Usted conoce la historia. Pedro y Juan le dicen, míranos. Y cuando el cojo los mira esperando recibir dinero, Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice que entraron al templo y la multitud que estaba, o la gente que estaba en el templo para orar y adorar, se asombraban de escuchar el testimonio de aquel hombre, pues le conocían que desde niño era dejado allí para pedir. Tenía más de 40 años este hombre, así que todos sabían que era un tipo lisiado, pero ahora le veían sano. La Biblia dice que los del Sanedrín, los del concilio en Israel, los de la ley, los que tenían la autoridad sobre el resto del pueblo, les llaman tanto al cojo que había sido sanado como a Pedro y a Juan, y les empiezan a decir que qué es lo que está pasando, que quién les dio autoridad de predicar en ese nombre. Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo, léalo en la Biblia, dice Pedro lleno del Espíritu Santo, empieza a decirle, señores, sea notorio para ustedes y para todo el pueblo que ese Jesucristo al que ustedes crucificaron, en su nombre fue sanado este cojo. ¿Sabe lo que es decir eso? ¿Sabe lo que era decir eso ante el concilio del pueblo de Israel? Eso hubiera sido lo mínimo para ser llevados y ser golpeados y apedreados. Pero había una señal allí que era imposible. Dice la Biblia que se reunieron aparte los del concilio y empezaron a decir, no podemos hacer nada con estos porque señal ha sido hecha. Aparte de eso, el pueblo ya lo vio.
Y se pusieron de acuerdo y dijeron: amedrentémoslos, amenacémoslos, que si van a predicar esto bajo amenaza, algo les va a pasar. Pero dice la palabra que cuando los amenazaron y les dijeron que dejaran de predicar en el nombre de Jesucristo, el apóstol Pedro les dijo: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Wow! Esta no era una iglesia que se escondía. Esta no era una iglesia que se acomodaba a los tiempos. Esta no era una iglesia que se acomodaba a lo político, al gobierno. Esta no era una iglesia que se acomodaba o conformaba a los líderes propios de su época. Esta era una iglesia que tenía su propio baluarte de la verdad, su propio liderazgo. Esta era una iglesia que tenía su propia autoridad encima de ellos. Ellos sabían reconocer autoridades, pero sabía que sobre ellos había una autoridad superior. Se llama Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? Que nos levantemos contra las autoridades. Estoy diciendo que nos levantemos contra los espíritus que están gobernando las autoridades. Estoy diciendo que nos levantemos contra los demonios que están detrás de esta gente. Amado y amada en el Señor, no es cuestión de expresar cuánto deseo recibir ese maravilloso poder de lo alto. Pero eso sí, que no perturbe mi práctica del día a día, de mis estudios, negocios, familia, seguridad, etcétera. Los creyentes deberán estar dispuestos a hacer lo que sea necesario, cualquier tarea que Dios les indique que les corresponde. Lo que digo no tiene nada que ver con sacrificios que intenten sobornar a Dios. Más bien hablo de un corazón que está dispuesto a hacer para Dios lo que sea. Aleluya. ¿Cuántas golpizas se llevaron los apóstoles por predicar en el nombre de Jesús? ¿Cuántas amenazas? ¿No era más fácil para ellos someterse? ¿No era más fácil para ellos aceptarlo? Hoy tenemos tanto cristiano anhelando la gloria de Dios, siempre y cuando la gloria de Dios no interrumpa mi agenda del día a diario. Siempre y cuando la gloria de Dios no afecte mi familia, no afecte mi negocio, no afecte mi seguridad, no afecte mi día a día, no afecte mis pronósticos, no afecte mi futuro, mis sueños, mis deseos. Que la gloria de Dios venga para que potencialice lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo pido, lo que yo deseo. Pero la gloria de Dios nunca ha descendido sobre esa gente, ese tipo de gente. Solo ha descendido sobre la gente que quiere potencializar, llevar adelante, glorificar y tener la capacidad de empuje para llevar adelante la obra de Dios y el sueño de Dios. En este punto de predicación deberíamos hacernos preguntas serias. Preguntas que respondamos con transparencia y sinceridad. Al final de cuentas, solo nosotros escucharemos las respuestas y Dios, que todo lo sabe. Y las preguntas son: ¿deseamos realmente la plenitud del Espíritu Santo? ¿Estoy dispuesto a hacer los sacrificios que Dios me pida? Estas preguntas surgen de que los discípulos descubrieron que la plenitud del Espíritu Santo puede conducir a prisión y hasta a la muerte. Pero ellos con diligencia siguieron hablando de Cristo, viviendo de la única manera en que demostraban que eran discípulos verdaderos de Jesús. Hoy vivimos de muchas maneras, pero algunas de ellas no demuestran que somos discípulos de Jesús. Hoy hacemos todo tipo de prácticas que alegran al mundo,
Si usted recuerda, una vez predicando dije, el mundo puede aceptar que tú y yo hagamos buenas obras. El mundo puede aceptar que tú y yo le demos de comer a alguien. El mundo puede aceptar que tú y yo le llevemos ropa a alguien que la necesita. El mundo puede aceptar que tú y yo corramos en ayuda de alguien. Lo que el mundo jamás podrá aceptar de la iglesia es que manifieste a Cristo. Y bueno, parece que estamos llegando al día donde habrán dos tipos de iglesia: los que se conforman con ser de esos que el mundo aplaude, o los que no quieren el aplauso del mundo, pero quieren manifestar la gloria de Dios en el mundo. Yo quiero ir terminando. Un corazón sin barbecho, y aquí es donde está el problema de muchos cristianos. Oseas capítulo 10 verso 12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, porque para recoger misericordia hay que sembrar justicia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Escuche esto: hacer barbecho. Tal vez la iglesia moderna no esté tan acostumbrada a ese verso o a esa expresión, pero yo crecí con ella. Cuando íbamos a ministrar a alguien que necesitaba liberación, me acuerdo que alguien me decía: primero hay que hacer barbecho. En aquella época yo ni sabía que era barbecho, solo sabía que había que hacer barbecho. Aleluya. Y yo decía barbecho debe ser de preguntarle a la persona para saber qué hizo. Así que para mí ese era el concepto: barbecho, indagar qué hizo. Algún tiempo después entendí por la palabra que era barbecho. Barbecho es cuando un terreno se dejó de cultivar por algunos años. Y ahora llegó el momento de volver a cultivar en ese terreno, pero hay que volverlo a limpiar, hay que volverlo a preparar y hay que sembrarlo una vez más. Así que lo que está diciendo aquí el Dios a través del profeta es: siembren para ustedes en justicia y segarán para ustedes en misericordia. Pero antes de eso, hagan barbecho, porque es tiempo de buscar a Dios hasta que venga y nos enseñe justicia. Escuche. Llevar un corazón al estado de estar listo para recibir la palabra de Dios. Déjeme darle la tercera verdad espiritual de hoy. A veces nuestros corazones están enmarañados, duros, resecos, inútiles e improductivos. Y es cuando se hace muy necesario que el Espíritu Santo pueda romper, arar y suavizar para que la palabra de Dios vuelva a producir el fruto. Esta es la intención del profeta al decir esto: que debemos preparar el terreno de nuestro corazón para poderle sembrar de justicia y segar misericordia. Este es el tiempo de buscar a Dios para que venga y nos enseñe su justicia. ¿Saben cuántos corazones en Cristo dejaron de ser tierra para cultivar? ¿Saben cuántas almas en Cristo dejaron de ser un terreno fértil en el que Dios pueda sembrar su semilla de justicia para que se recoja misericordia? Escuche esto, por favor. Nuestros corazones se llenaron de tanta calma, se enmarañaron de tanta cosa. Porque no crea usted, no solo de pecado se puede hablar aquí, se puede hablar de conformismo, se puede hablar de una vida que ya no ora, se puede hablar de una vida que ya no adora, se puede hablar de una vida que ya no lee la palabra, se puede hablar de una vida que ya volvió a cosas de antes que ya había superado, se puede hablar de vidas cristianas en amargura, en resentimiento, en envidia, en codicia, se puede hablar de vidas cristianas, oiga esto, cargando enojo, ira y resentimiento. Se volvieron terrenos marañosos donde Dios ya no puede sembrar justicia para que se segue misericordia.
Así que llegó el tiempo de hacer barbecho, iglesia. Llegó el tiempo de ir a la presencia de Dios y permitirle al Espíritu Santo que limpie nuestro terreno, que lo vuelva a arar hasta que nuestra tierra sea lo suficientemente suave para que pueda volver a sembrar algo productivo. Inclusive nos hemos vuelto llenos de ego. No, el evangelio que tenemos hoy solo nos ha servido para saber, para sentirnos, pero no para darnos cuenta de la necesidad profunda que tenemos de Dios. Yo quisiera que hoy usted pudiera, por el Espíritu Santo, quitar el cerrojo de la autojustificación y medir en su corazón, responderse las preguntas difíciles. ¿Hace cuánto no tienes un tiempo de oración verdadero? ¿Hace cuánto tu adoración no es constante para Dios? ¿Hace cuánto tu corazón dejó de ser suave, dócil, fértil y se convirtió en un corazón duro, egoísta, resentido, enojoso, pleitero? ¿Hace cuánto tienes conductas semejantes a las de los impíos que no conocen al Señor? Y no estoy hablando de pecar, estoy hablando de comportarse como se comportan ellos. Odiar, resentir. ¿Hace cuánto tu hogar solo tiene pleito tras pleito? Tendremos que ir a buscar a Dios y pedirle que nos examine y descubra el estado de nuestro corazón, porque los cristianos no hacemos una autoevaluación, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Los cristianos vamos a la presencia de Dios y le decimos: examíname, oh Dios, y ve si en mí hay caminos de perversidad. Suena fuerte esto que voy a decir, pero el salmista le estaba diciendo a Dios: examina si todavía guardo ciertas actitudes perversas. Hay tanta gente en este momento en Cristo con actitudes perversas. Llegó el momento de que preparemos la tierra para que Dios pueda sembrar en justicia una vez más. Necesitaremos un corazón rendido totalmente, y eso solo se logra cuando dejamos a Dios hacer barbecho en nuestro corazón. Cuando empezamos a buscar a Dios para que Dios haga barbecho y pueda volver a sembrar justicia en nuestros corazones. Hoy somos tan injustos como los pecadores. Muchos creyentes no prestan atención a sus corazones y por ello no saben que están perdiendo peso espiritual. Hay tanto cristiano que ya no sabe o no se ha dado cuenta la historia del sapo y el agua tibia. ¿Se acuerda? Está fría todavía. ¿Para qué salirme? Está tibiecita, pero apenas empieza a entibiar. ¿Para qué salirme? Está tibiecita, es más caliente, pero está agradable. ¿Para qué salirme? Bueno, está un poco más caliente, pero sigue siendo agradable y soportable. ¿Para qué salirme? Cuando por fin intentó salirse, sus piernas, sus patas traseras ya no respondieron. Hay tanto cristiano que ya no tiene el mismo peso espiritual, que sus pensamientos ya no están cargados de voluntad de Dios, sino de su propia voluntad, que sus decisiones no están cargadas de hacer lo que Dios diga, sino de hacer lo que yo quiera, que sus corazones y sus vidas han ido aceptando no necesariamente pecado, porque los cristianos nos autojustificamos con decir: bueno, yo no estoy pecando, eso es para otro, pero no necesito añadirle pecado a esto. A veces solamente es ya no tener ganas de hacer algo para Dios, es ya no tener el mismo corazón que tenía antes, la misma pasión que tenía antes, el mismo amor profundo por Dios que tenía antes. Es cuando necesito permitirle al Espíritu Santo de Dios que haga barbecho, que vuelva a preparar mi tierra
para ser cultivada de justicia. ¿Y cómo se hace? Dice Oseas, es tiempo de buscar a Dios. Sus decisiones. Perdón, leo antes. Mucho creyente no presta atención a sus corazones y por ello ya ni saben que están perdiendo peso espiritual, que ya no dan tanto fruto como antes y que tienen mucho terreno sin cultivar. Sus decisiones giran en torno a sus muchas y otras cosas, mas ya no en Dios. Ahora sus decisiones más importantes tienen que ver con ellos, con ellas, no con Dios. Y si usted no lo ha notado, este tiempo que estamos viviendo se presta más para que tus decisiones sean acordes a ti que a Dios. Las decisiones de muchos cristianos en cuanto a Dios se refiere se vinieron a cero. Ya nadie puede estorbarte y molestarte para que le sirvas a Dios, porque ¿qué crees? Ahora estamos encerrados. Ya nadie puede decirte que tienes que reunirte, porque ¿qué crees? Estamos encerrados. Ya nadie puede molestarte y decirte que vamos a orar o ayunar, y las oraciones pueden ser vía internet, así que no hay problema. Si nadie no se da cuenta que están otros orando, pero tú no. Ya no hay problema, no hace falta adorar con la pasión de antes, porque ¿qué crees? Al rato y ni te ven. Ya no hace falta vivir en santidad o pedirle perdón a otras personas, porque ¿qué crees? No importa si estás enojado o resentido con alguien, ni le vas a ver. Nadie te exigirá servirle a tu Dios. Nadie te exigirá que tu terreno esté 100% sembrado. Nadie te podrá exigir en este momento muchas cosas, por lo menos no nosotros los humanos, porque Dios nunca ha dejado de exigir lo mismo. Así que las decisiones de muchos cristianos hoy giran en torno a ellos, ya no a Dios. Nunca fue más cómodo para la iglesia del Señor tener una vida cristiana. Conclusión. Las decisiones de muchos cristianos hoy giran en torno a sus muchas otras cosas, mas ya no en Dios. Hoy más que nunca necesitamos ir a Dios y ante Él considerar nuestras acciones, reconocer nuestro verdadero carácter y tomar nuestros pecados y considerarlos uno a uno. Con una iglesia encerrada, donde ya nadie puede cuestionar mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ser, donde de lo único que tengo que ocuparme es de mí mismo. Y ni eso, porque muchos creyentes dependían de orar en los templos, que sus vidas espirituales dependían de adorar en los templos, que sus vidas espirituales dependieron y dependerán de escuchar una predicación en vivo. Que el único calor que recibieron del cuerpo de Cristo era cuando nos abrazábamos al final de una reunión. Con una iglesia encerrada que está viviendo eso, deberíamos de preguntarnos si realmente es el mejor tiempo para que Cristo venga. Si de verdad nos encontrará haciendo lo que Él espera, o nos encontrará fríos, pecadores, con terreno sin cultivar, llenos de todo tipo de marañas que no le agradan. Y todo esto con el único propósito de volver a ser llenos del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo se volvió una frase muy linda. Amado, ¿me ayudas? El Espíritu Santo se volvió un nombre muy lindo. El Espíritu Santo se volvió un nombre poético. Se volvió una conversación romántica. Así que muchos hablan de Él con romanticismo, pero no en el Espíritu. Muchos hablan de Él, pero ya no le conocen. Y yo sé lo que puede estar pasando en tu corazón. Puedes estar pensando: qué predicador más duro, lo que quieras. Yo creo que ya no estamos para paños tibios desde hace mucho tiempo. De todos modos, siempre he sido igual. Pero yo creo que alguien tiene que venir y decirte las verdades. Bonito salir por algún lugar criticando a un pastor, criticando a otro ministro, criticando a otra iglesia, criticando a otro hermano. Porque es más fácil eso que criticarme a mí mismo y ver todo lo que me falta. Olvidar que antes de sacar la espiga de un ojo, debo sacar la viga del mío. Hoy criticamos doctrinas, pero la realidad es que ni siquiera tenemos el peso espiritual para hacer un cambio. Así que amado, amada de Dios, esta mañana, esta tarde ya, yo quiero pedirle que por favor usted tome un tiempo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto. Bajo amenazas, pero había un gran detalle. Las amenazas es lo único que el mundo te puede dar, pero el poder de Dios te da el carácter para que el mundo tenga que quedarse callado. Una amenaza solo es un temor infundado. Pero la iglesia tenía el poder para responder. Vamos a necesitar un avivamiento. Yo hoy voy a abrirle los ojos a algo que vi un día de estos. Y creo que es Dios, porque se me está viniendo ahorita. Alguien dijo: el diablo quería templos cerrados, pero ahora tiene iglesia en cada casa. Yo te quiero decir esto: el diablo quería templos cerrados y te quería a ti encerrado en la casa, porque él no tiene problema con una iglesia cerrada y con una iglesia en una casa que no tiene la gloria y el poder del Espíritu Santo. El problema está cuando te manda a la casa y tú eres alguien lleno de la gloria, del poder del Espíritu Santo, porque ahí sí hay fuego en toda la ciudad, en cada barrio, en cada lugar. Pero mientras la iglesia está encerrada sin fuego del Espíritu Santo, él no tiene problemas de nada. Así que no es cierto. Para muchos no es cierto que ahora hay templos en todas las casas. Lo único que cambia una casa en templo es cuando el corazón fue sembrado y cultivado por el Espíritu Santo. Saca un tiempo y ora. Necesitamos llenura del Espíritu Santo. Yo la necesito. Yo necesito pedirle a Dios que transforme mi corazón. Yo necesito pedirle a Dios. Yo necesito decirle que me voy a rendir totalmente a Él. Yo necesito decirle que estoy dispuesto a más por Él, por su gloria. Yo necesito decirle que aquí está mi corazón para que haga barbecho en Él. Yo necesito decirle a Dios que quite toda maraña de mi corazón.
No sé tú, yo lo necesito. Vamos, habla con Dios ahí en tu casa. Ahí en tu casa habla con Dios. Jesús. Vamos, habla con Dios por un instante. ¿Qué tienes para decirle? Una iglesia encerrada en su casa, sin la gloria del Espíritu Santo, solo sigue siendo una iglesia encerrada. Solo sigue siendo gente encerrada. Pero una iglesia con la unción del Espíritu Santo es una iglesia que le causa verdaderos problemas al enemigo. Aquella iglesia encerrada en cuevas y en catacumbas siguió siendo un problema para el gobierno y para el diablo. Aquella iglesia perseguida en los países comunistas siguió siendo un problema para el poder político y para el diablo. Aquella iglesia amenazada en el libro de los Hechos siguió siendo un problema para el poder político demoníaco y para el enemigo. Jesús. Ah, qué buena, amado. ¿Cómo es? Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Puedes decirle: enséñame tu camino, Señor. Dile: camino, Señor, y andaré en tu luz. Dile: dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Dios, purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Díselo: purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Dilo de nuevo: purifícame y líbrame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Líbranos de lo que impide el fluir, Señor.
Líbranos de la comodidad diabólica. Líbranos de una vida sin compromiso. Líbranos de una vida sin entrega. Líbranos de una vida conformada a este siglo. Líbranos de una vida más comprometida con nosotros mismos que contigo. Líbranos de una vida vacía, enredada, seca, dura. Líbranos de una vida que perdió la sensibilidad. Hoy te decimos, Señor, visítanos y quédate con nosotros y llénanos una vez más de tu poder. Convierte nuestras casas en aposentos altos, donde tu Espíritu Santo pueda soplar y lenguas de fuego sean repartidas una vez más sobre tu iglesia. Y que la gloria del Dios Todopoderoso vuelva a verse en medio de nosotros. Responde, oh Dios, desde el cielo a la maldad del mundo con un avivamiento en tu iglesia. Responde, oh Dios, a la maldad y a la perversidad con un glorioso avivamiento en tu pueblo. En ese pueblo que sigue dispuesto a darlo todo por ti. En ese pueblo que sigue dispuesto a ofrecer lo que sea por ti. En ese pueblo, Señor, que está dispuesto a sacrificarlo todo por tu presencia. Y te damos gracias, Dios.